Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy viernes 9 de mayo del año 2025. En el plano internacional, habemos papan. Me han llamado para llevar una cruz y para ser bendecido con esta misión. Y quiero que ustedes caminen conmigo porque somos iglesia, una comunidad que debe anunciar la buena nueva. Dijo en inglés León XIV, el primer papa estadounidense y el segundo de las Américas, Robert Francis Prevost, ante los 133 cardenales que le eligieron la víspera como pontífice. El nuevo Papa León XIV deploró el declive de la fe en favor del dinero, el poder o el placer y llamó a la Iglesia Católica, que ahora lidera, a ser un faro que ilumina las noches del mundo. Son muchos los contextos en los que la fe cristiana se considera un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes. Contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer, dijo el pontífice estadounidense peruano en su primera homilía como papa, y por ello urgió a anunciar el evangelio donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o, a lo sumo, se le soporta y compadece. En una homilía enfocada en la misión de evangelizar de la Iglesia. El Papa León XIV rechazó reducir la figura de Jesús a la de un líder carismático o un superhombre, en un aparente mensaje a cristianos evangélicos en su primera misa como líder de la Iglesia Católica. No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre, dijo. Y esto no solo es entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados que de ese modo terminan viviendo en este ámbito un ateísmo de hecho, sentenció. Nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, León XIV ofició este viernes su primera misa al frente de la Iglesia Católica en una ceremonia privada en la Capilla Sixtina junto a los cardenales electores, según la transmisión del Vaticano. Por otra parte, las autoridades de Chile confirmaron el fallecimiento de las 6 personas a bordo de la avioneta ambulancia que desapareció la noche del miércoles cuando se dirigía al norte del país procedente de la capital. Las circunstancias técnicas que originan este lamentable accidente es una situación que vamos a tener que resolver cuando tengamos los informes correspondientes, señaló el fiscal a cargo de la investigación, Marcos Pastén. En lo que estamos centrados ahora principalmente es en la recuperación de los cuerpos para poder entregarlos a sus familias, previa autopsia del Servicio Médico Legal, agregó. Por su parte, el presidente Gabriel Boric envió a través de redes sociales sus más sentidas condolencias y cariños a los seres queridos de los 6 fallecidos. En esta situación difícil, vaya también mi agradecimiento a los organismos del Estado que incansablemente trabajaron con urgencia para dar prontamente con su paradero, publicó Boric en su cuenta de X. La Fuerza Aérea de Chile indicó en un comunicado que la aeronave fue localizada por la tripulación de un helicóptero MH-60M Black Hawk de dotación del Grupo de Aviación número 9 en la zona de Curacaví, cercanías de Lepe, a las 15:50 hora local. La aeronave viajaba hacia la ciudad norteña de Arica cuando se le perdió el rastro a la altura de Curacaví, a 46 kilómetros al este de Santiago. Y por último, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal contra la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, una de las principales piedras en el zapato del presidente Donald Trump, y la investigación es por presunto fraude hipotecario, según informó la prensa local. La investigación se produce después de que el jefe de la Agencia Federal de Financiación de Vivienda, nombrado por Trump, denunciara que James
parecía haber falsificado registros relacionados con propiedades en Virginia y Nueva York para obtener mejores condiciones en los préstamos. James ha negado haber actuado mal y dijo en un comunicado el mes pasado, cuando surgieron informes de que podría ser un objetivo, que no se dejará intimidar. Los periódicos Albany Times Union y Guardian, que informaron por primera vez sobre el caso, dijeron que la investigación criminal sobre los negocios inmobiliarios de James implicaba al Departamento de Justicia y a la Policía Federal, FBI. La demócrata provocó la ira de Trump tras dirigir un caso de fraude civil en su contra, por el que el republicano fue condenado a pagar una enorme multa el año pasado. Trump fue declarado responsable de fraude al conspirar para alterar su patrimonio para obtener mejores condiciones en préstamos y seguros. Trump y sus hijos mayores fueron condenados a pagar 454 millones de dólares. El magnate y sus aliados atacaron con regularidad a James durante el juicio en Nueva York. Según el diario Washington Post, un gran jurado emitió citaciones relacionadas con una solicitud de hipoteca en la que James declaró que una casa en Virginia sería su residencia principal. El abogado de James, Abby Lowell, dijo en una carta a la fiscal general Pam Bondi que su cliente estaba ayudando a su sobrina a comprar la propiedad y que los documentos indicaban claramente que ella no viviría en la casa, según apuntó el Washington Post. William Polt, el jefe de la Agencia Federal de Financiación de Vivienda, había escogido con pinzas un error de papeleo en el paquete de solicitud de préstamo en la búsqueda de su referencia penal, añadió el abogado de Leticia James. Cosas que antes nunca se veían en Estados Unidos, se están viendo ahora. Oye, y aquí en Panamá, Guido, estamos muy preocupados por las protestas y el descontrol completo que se ha dado. No sé si viste el caso de la niña de 4 años. Terrible, terrible. Ayer, pues, una niña sana iba pasando con sus padres por el área de la Universidad de Panamá y, bueno, recibió un golpe con una piedra, fractura craneal, 4 años, y está en este momento hospitalizada con una lesión severa. Ya pudimos conversar con el médico tratante. Está en este momento libre de riesgo, pero lo que es inaceptable es que es una niña sana que a sus 4 años sufre una lesión de esa magnitud. Ahora, ¿dónde está la universidad? ¿Dónde está el rector? Porque cuando hablan de la universidad, inmediatamente sale el rector, salen todas las autoridades universitarias a reaccionar, pero cuando ocurren estas desgracias, nadie aparece. Y esto lo digo con propiedad, por la cantidad de delincuentes encapuchados que están frente a la universidad cerrando la vía transísmica. No puedo afirmar que son universitarios, es cierto, no se puede afirmar que son universitarios. Pero están usando los predios de la universidad. Exacto. Salen de los predios de la universidad. Así es, y se esconden sobre pretexto de la autonomía universitaria. ¿Y dónde están las autoridades universitarias haciendo algo allí? Ayer también vimos un caso de una humilde artesana regresando de su trabajo diario, pasa por la universidad y le apedrearon el carro. ¿Dónde están las autoridades universitarias? Porque aquí se quejan, apenas llega un policía y entra a la universidad sobre pretexto de que se viola la autonomía universitaria. Entendemos el concepto de autonomía universitaria y lo defendemos cuando se trata de tratar de la defensa de la libertad de las ideas y del pensamiento. Pero esconder a delincuentes en la Universidad de Panamá, delincuentes encapuchados, es inaceptable. Hoy la Universidad de Panamá, ante el incidente de ayer, suspendió clases. ¿Por qué suspendió clases? Porque saben que hay un problema. ¿Por qué no denuncian a estos delincuentes? Porque saben que hay un problema. La no denuncia por parte de la autoridad lo hace cómplice en circunstancias como esta que estamos viendo. Este vehículo, cómo fue alcanzado por las piedras y destruido prácticamente por estos delincuentes encapuchados. Ah, pero a las autoridades, al rector, a ninguna autoridad le gusta que uno le diga esto, porque entonces uno está en contra de la universidad. Nadie está en contra de la universidad, nadie está en contra del pensamiento. Lo que estamos en contra es que se siga apadrinando a estos delincuentes. Y recordamos muy bien al decano de la Facultad de Economía, cuando aquí en este programa salió abiertamente en contra de la agresión de un estudiante hacia otro. Claro, el que estaba agrediendo era de derecha, a él sí lo denunciaron ante la policía. ¿Por qué no denuncian ahora a estos delincuentes encapuchados que están acabando con el que pase por la vía transísmica? ¡Ay, no lo hacen! Esa es la doble moral que proyecta la Universidad de Panamá.
O sea, ellos sí atacan a uno y defienden a otros. Y aquí pareciese que el rector, que las autoridades universitarias, que todo el mundo de la universidad está apoyando a estos delincuentes, porque nadie hace nada, nadie mueve un dedo, Guido. Es muy preocupante lo que está ocurriendo allí. Era lo que le planteamos al decano Rolando Gordón, y que aquí también Ana Matilde Gómez nos dijo que como ahí la autonomía universitaria y la policía no puede ingresar al campus universitario, la universidad es la que tiene la obligación de, a través de sus estamentos de seguridad universitaria, de ponerle coto a esta situación. Pero eso no está sucediendo. Actúan a sus anchas. Ayer me mandaron a Tenógenes una serie de videos en donde se ve cómo salen de adentro. Ahí está, míralos. Ahí salen están. de adentro del predio universitario, rompen el candado para salir a atacar ahí está a el los video, transeúntes que pasan por ahí. Ahí está el video, está dentro de la universidad. Entra la policía y ¿qué dice el rector? Violando la autonomía universitaria. Entonces dejamos que estos delincuentes, ahí salieron, estos fascinerosos, ya, y en los predios de la universidad, porque salieron de adentro, se arman con unos escudos que tienen adentro de los predios de la universidad. Así es. Entonces nada de lo que se ha dicho es falso. Entonces, nada de lo que se ha dicho. La propia universidad sale y dice, no, estos son terceros. Bueno, si son terceros, si son delincuentes, que denuncies a los delincuentes, que entre la policía y que los saque. Están intimidando a toda la comunidad del Cangrejo, a todo el que pase por el área. Nadie puede entrar porque estos fascinerosos te impiden la entrada, te impiden el paso, te impiden utilizar la vía, y tú tienes que aguantarte un tranque de 3, 4 y 5 horas. Es inaceptable lo que está pasando. Ahí prendieron fuego a por eso digo, son delincuentes y fascinerosos. Eso queda enfrente del complejo hospitalario del Seguro Social. Prendieron fuego, ¿y para dónde crees que se iba el humo? Para el seguro. Para el complejo del seguro. O sea, si que además de delincuentes, son unos absolutos inconscientes. Mira, si tú tienes una urgencia para ir al Seguro Social, al cuarto de urgencia del complejo hospitalario Arnulfo Arias, Madrid, no puedes llegar porque la tienen cerrada. ¿Quiénes? Estos delincuentes encapuchados. Pero no puedes decirle nada a la universidad, porque se lo dice y entonces ahora tú eres vendepatria, porque así te llaman. Eres vendepatria, eres traidor, eres todo eso. Pero nadie sale a defender al ciudadano común. Nadie, pues. Y ahora los políticos se han sumado a esto, porque aquí yo no veo a ningún político criticando lo que está ocurriendo, porque todos están montados en la ola populista, porque ahora mismo no los afecta. Espérense que comience a afectarle el bolsillo, señores. Reclámele a su político, vaya allá y reclámele directamente al que no está poniéndose del lado de la mayoría, porque resulta que ahora ser popular es defender a estos maleantes y delincuentes, porque no estoy hablando de estudiantes, hablo de estos maleantes que están en pantalla, que se están aprovechando de las protestas para tomar venganza en muchos casos, para destruir vehículos en muchos casos, para asaltar y para robar. Eso está pasando en la universidad. ¿Dónde está el rector? ¿Dónde están las autoridades universitarias? ¿Por qué no los denuncian? ¿Por qué no los denuncian? Hay una niña de 4 años que ahora recibió un golpe ayer, un golpe muy serio. ¿Fractura de cráneo? ¿Quién le va a pagar algo a esa familia? Nadie. Nadie. Es la triste realidad por la que estamos pasando. Muy triste. Bueno. Y nadie hace nada. Y ni hablar de Bocas del Toro, que está sitiada desde hace 4 días. También un paro y un cierre auspiciado por muchos políticos irresponsables. Dueños de esa provincia. Uno sabe quién es el dueño de esa provincia, hombre. Y que no hace absolutamente nada. Por el contrario, él lo que quiere es un diálogo. ¿Diálogo de qué? Si está cerrando la provincia. Y todo el mundo ya sabe que está cerrando la provincia. Históricamente la ha cerrado. Vimos un comunicado esta mañana incluso de la empresa Chiquita Panamá, porque coinciden los cierres con la temporada de exportación de banano. Ya está advirtiendo, son 6,000 trabajadores que dependen de manera directa de esa empresa. Y que ya de por sí la empresa está advirtiendo que esos 6,000 trabajadores directos tienen en riesgo su pan. Ese político que tiene como $160,000, 160,000, creo que me quedé corto, al mes en planilla en la asamblea, ¿va a salir a defenderlo? Bueno, ojalá que le dé trabajo. Si puede tener una planilla de 160,000, bueno, van a ser 6,000 más que él irá a contratar allá en la asamblea. No sé si la asamblea da para tanto. Son 6,000 trabajos directos de las bananeras y 24,000 indirectos que dependen de la industria bananera. Así es. En la provincia de Bocas del Toro. Qué tristeza realmente lo que está ocurriendo en muchos sectores.
entendemos... Pero si uno, si uno hace un llamado a que las autoridades reabran la calle como debe ser, porque tienen que garantizar los derechos, y entre eso está el derecho al libre tránsito y a la actividad económica, claro. Entonces uno es... Vende patria ahora. Vende patria, ahora vende patria. Gobiernista, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por uno defender lo que dice nuestra constitución política. Increíble lo que está ocurriendo y muy poca acción por parte de todo el mundo, incluyendo lo que está pasando en Bocas del Toro y más acá lo que está pasando en la vía transísmica. Bueno, hoy nos acompaña la diputada Patsy Lee. Ahí en Chorrera también está la cosa, van a ponerse la cosa interesante este fin de semana. Hay una consulta ciudadana y hay una motivación por parte del alcalde para usar los terrenos de la Feria de la Chorrera. Y usted quería hablar acerca de eso, diputada. Buenos días. Así es. Buen día, Guido, Atenógenes. Buen día a toda la teleaudiencia de Cuarto Poder. Lamentable lo que ustedes están mencionando y lo que está aquejando a nuestro país, sobre todo con este casi 10% de desempleo que estamos viviendo, 48% de informalidad. No podemos ponernos panameños contra panameños, porque claro, esos son, ¿no? Claro, exactamente. A los estudiantes de la universidad por un lado, con el aval del rector de la Universidad de Panamá, y por el otro lado hay familias que están pasando por ahí, artesanos, niños, nuestros hijos. Así que yo creo que hay que llamar al diálogo, hay que poner un alto a esta situación, pero sobre todo con la violencia nosotros no vamos a lograr nada. Así que insto a cada una de las partes, tanto el gobierno como todos estos grupos políticos que bien tú los has mencionado, que los conocemos todos también y que están dentro de la Asamblea Nacional, para que pongan su granito de arena y podamos seguir construyendo el Panamá que todos queremos. Por otro lado, estaba presentando también mi proyecto de ley que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas en los patronatos de feria a nivel nacional. Pero yo más que todo quiero explicarle a todos los panameños en qué le mejora la calidad de vida este proyecto de ley. Pues es lo que nosotros vemos día con día cuando nosotros estamos en las comisiones debatiendo proyectos de ley. Es precisamente eso, a quién beneficia la ley, a quién la perjudica, cuál es el espíritu de la ley. Y hablando del espíritu de la ley, nosotros podemos decir que las ferias tienen una historia desde la época colonial. De hecho, los rige un decreto del año 76, que luego fue modificado por el decreto 84, el 5 de diciembre de 1997, en el cual establece que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario es el ente que los regula, los fiscaliza, coordina a todos los patronatos de feria. Y aquí nosotros tenemos que tener algo muy en claro. ¿Cuál es el espíritu de esta ley o cuál es el objetivo de un patronato? Y vamos a llamarlo, ahorita es patronato de feria, pero tenemos un montón de patronatos, desde las instalaciones deportivas, patronatos que cuidan el patrimonio cultural y educativo de nuestro país, patronatos en hospitales. Vemos también figuras que tienen que ver con este tema como las juntas de acueductos rurales, las asociaciones de padres de familia, donde vemos que una representación de la comunidad es la que administra estos recursos del Estado. Y cuando hablamos de administración de recursos del Estado, hay que ser muy cuidadosos. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo con estos patronatos de feria? Que muchos han perdido ese norte de poder servir a la comunidad con transparencia, administrando un bien del Estado, y lo que han hecho es lucrar. Entonces, allí se ha establecido prácticamente ese debate muy bueno que se ha dado en la Asamblea Nacional. Ahorita mi proyecto de ley está en una subcomisión, pero es importante que lo veamos desde ese punto de vista porque yo hago la pregunta. Muchos artesanos dicen que tienen menos participación en estos eventos feriales. Sobre todo también los emprendedores, estamos viendo que hay un 48% de informalidad en el país. También vemos a pequeños productores, de hecho, que cada vez tienen menos espacio porque el norte de los patronatos, si es lucrar, ellos le van a dar el espacio ¿a quién? Al que más paga por esos. Claro, exactamente. No al que más lo necesita. Y esa figura hay que contemplarla porque en 11 días de feria, más o menos ¿cuánto puede registrar en ingresos un patronato de feria? Y vamos a hacer las diferencias. Está el patronato de la Feria de David, que es una feria grande, que puede generar mucho dinero en esos días, pero que ante la falta de transparencia,
por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ¿qué es lo que pasa? Tenemos opacidad y eso se puede hasta prestar para actividades ilícitas y hay que tener mucho cuidado con eso. Diputada, el domingo entrante, casualmente, y alrededor de los terrenos de la Feria de la Chorrera, de la utilización de los terrenos de la Feria Internacional de la Chorrera, el alcalde ha convocado a una consulta pública, porque según nos dijo acá, solo se utilizan esos terrenos durante los días que dura la Feria de la Chorrera y el resto del año están ociosos. Entonces, si la consulta es para darle un mejor uso, para aprovechar, son 13.7 hectáreas en el centro de la Chorrera, que queda en un área estratégica prácticamente en el centro del país. Entonces, ¿usted cómo ve esa iniciativa de consulta? Porque él lo que nos dijo es que quiere que la comunidad participe, aporte ideas para tener una idea de qué hacer con esos terrenos más allá del ejercicio de los días que dura la gran Feria Internacional de la Chorrera. Ok, Guido, mi iniciativa de presentar este proyecto de ley nace del mal ejemplo que tenemos de la gestión del patronato de la Feria de la Chorrera, que tiene que ver con la administración por la malversación de fondos, porque la feria siempre está secuestrada, y también por el uso de los terrenos que son municipales. Pero ¿qué pasa? Que un consejo municipal le bajó el canon de arrendamiento de $1 a 25 centavos. O sea que ese patronato de feria paga $1,000 y tantos mensual por utilizar esas casi 14 hectáreas. Entonces, ¿dónde queda la calidad de vida de los chorreranos? Ya yo lo dije en el noticiero que nosotros tenemos, o sea, todas las áreas verdes las han repartido las alcaldías que han pasado. No tenemos espacio ni para construir escuelas. Pero se usan entonces durante todo el año. La usa el patronato. ¿Para qué? Para sus actividades. Allí la comunidad, ahí se me han acercado muchas personas, personas que tienen una banda de música, de repente los directores, y quieren ir con los estudiantes, no tienen dónde practicar, tienen que practicar en la calle, porque este patronato no les da acceso a esos espacios. Entonces yo lo que digo es que el alcalde ya va para un año de gestión. Esto ha sido una lucha desde acá, presionando MIDA, presionando alcaldía, enviando notas. Yo le puedo enseñar mi investigación, que es una cantidad de páginas enormes y ha sido desgastante. Porque dime tú, ¿qué se va a hablar en ese conversatorio? Y fue uno de los puntos que yo estaba cuestionando. Porque si tú le presentas a la comunidad así un cabildo abierto, vamos a ver qué hacemos con los terrenos de la Feria de la Chorrera. Y una de las preguntas que yo le hice al alcalde es, ok, y si hay 100 personas y te dicen uno que quiere una escuela, otro que quiere un centro de salud, el otro que quiere una terminal de transporte, ¿a quién le vamos a hacer caso? Aparte de que la ciudadanía en estos momentos no maneja por lo menos algún tema que ellos hayan visto global desde la alcaldía. De repente hay un inversionista o alguna persona interesada en hacer un parque Omar, un parque recreativo, si hay alguna iniciativa de parte del gobierno. Yo creo que debieron haber empezado por allí y que la ciudadanía entonces eligiera si es parte, como él dice, de un tema que ellos tienen que cumplir por el manejo que llevan los mismos gobiernos locales. ¿Quiénes conforman el patronato de la Feria de la Chorrera en la actualidad? Ok, el decreto dice que está conformada por 11 personas, 5 instituciones, dentro de las cuales está Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Comercio e Industria, Autoridad de Turismo, Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, y 6 asociaciones. Pero lo categorizan de esta manera, en 2 de asociaciones cívicas, las que son del sector productivo y de las empresariales y también de las del servicio a la comunidad. Yo con mi proyecto de ley quería como ponerle nombre y apellido, como quien dice, quiero que formen parte Club Rotario, Cámara de Comercio, pero no se podía porque hay lugares muy pequeños en donde estas asociaciones no están. Entonces por eso es que lo deja como abierto. Lo que hemos visto en nuestra investigación es que como están las alcaldías dentro de estas asociaciones y colegas diputados también, porque aquí hay un grave conflicto de interés. Cuando yo estoy debatiendo, porque también estoy en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, somos 9 comisionados, casi todos han tenido que ver con una presidencia de un patronato de feria. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a una comunidad que no sabe cómo participar porque ellos mismos ya
tienen, como quien dice, todas las personas que forman parte de esa junta directiva, en conjunto con el alcalde o con los representantes, ¿ves? Entonces, yo lo que quiero con esto es que sea como un proceso abierto para una convocatoria que la sociedad pueda conocerla y poder participar y formar parte de eso. Porque una Cámara de Comercio y Agricultura en La Chorrera se queda afuera, no forma parte. Aparte de que ¿quién quiere formar parte de de una administración como la tienen? Nadie quiere manchar su nombre. Y me surge la inquietud, diputada, porque siendo un patronato que está compuesto por 6 instituciones públicas, que todas están obligadas a rendir cuentas y están sometidas al riguroso control, por lo menos en el papel que ejerce la Contraloría General de la República, tanto de fiscalización previo como de auditoría, control posterior, ¿cómo es posible que haya opacidad? Es que, sí me explico, es decir, digo, usted es diputada y ha visto las publicaciones que se han hecho recientemente sobre también la opacidad en la Asamblea, que si no es porque el Contralor publica las planillas de contratos, eso no se hubiera conocido. Entonces, la idea del proyecto de ley, concretando, es que haya esa rendición de cuentas efectiva, es lo que debo suponer. Ok. Mayores controles también por parte de la institución que lo fiscaliza, que en este sentido es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿Qué pasa? Que un patronato de una feria grande dice, yo no recibo fondos del Estado. Y hay otros... Pero está administrando un bien del Estado. Exacto. Es que no es solo recibir fondos, está administrando un bien del Estado. Allí es donde ellos se creen que porque, uno, no reciben fondos del Estado, y dos, muchos tienen sus terrenos propios y otros los alquilan a la alcaldía, dicen que ellos son como una empresa privada y que ellos no tienen que rendir cuentas. Pero, tú lo has dicho perfectamente, ellos están en junta directiva en donde participan instituciones del Estado, uno. Y dos, también que no es posible que estas mismas instituciones que tienen, como ellos no manejan fondos, dicen entonces que Contraloría, porque también Contraloría ha jugado un papel súper débil en todo esto. No hay una fiscalización real por parte de la Contraloría tampoco. Entonces ellos dicen que al fin y al cabo, y se manejan así, como que ellos son una empresa privada disfrazada prácticamente como patronato. Y así funcionan no solamente aquí en ferias, en casi todos los patronatos. Esa figura es como que digna de analizar. Los patronatos que conozco yo, por ejemplo, el patronato de Panamá Viejo, rinde cuentas y publica los estados financieros y se los entrega a la Contraloría General de la República, porque administran un bien público. Conozco el patronato del gimnasio Kiwanis del Chorrillo, también la misma situación. Está el patronato del Hospital Santo Tomás y del Hospital del Niño, la misma situación. Son auditados por la Contraloría y el del oncológico también. Entonces, no puede ser que haya patronatos con una normativa específica y otros que anden por la libre. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Qué pasa con...? Y muchos de aquellos que están vinculados a municipios, que es lo que está advirtiendo la diputada. O sea, hay como un contubernio allí, o una relación muy laxa entre el municipio, porque entra la política, por lo que estoy viendo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, diputada, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa. En breve estará con nosotros Danilo Toro. Tiene un análisis, Guido, acerca del nuevo Papa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos en Cuarto Poder. Nos acompaña Danilo Toro. Tiene un análisis, Guido, tiene un análisis muy profundo sobre la escogencia del nuevo Papa, León XIV. Cuéntenos, Danilo. Escuchemos su análisis. Bueno, en realidad no es un análisis, es una lectura, un análisis. ¿Qué leyó, Danilo? ¿Qué leyó? Es una lectura que lleva a un análisis que todavía está en proceso, porque esta historia... Esto apenas comienza. Como dicen ustedes los periodistas, a mí me encanta esa expresión. Noticia en desarrollo. En desarrollo. Noticia en desarrollo. Exacto, esa expresión dice tanto, es tan densa esa expresión que te resuelve una cantidad de problemas increíbles. Entonces, lo primero que hay que ver es que no hay ninguna organización en el planeta que tenga la experiencia de la Iglesia Católica. Son 2025 años de historia continua, además registrada, acumulada, estudiada, conocida, y ha lidiado con todo,
desde adentro hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Entonces, uno busca referentes en la historia y uno se encuentra como que precisamente del nombre León se desprenden muchas cosas interesantísimas en esa larga historia de la Iglesia Católica. Los papas León han sido personas, que han definido etapas. Y a mi criterio, la Iglesia está viviendo una etapa muy clara, muy clara. Tiene su pico más alto, esta etapa tiene su clímax en, sin duda alguna, el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, década del 60, principio de la década del 60. Pero antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia estaba precisamente viviendo una época de cambios, o mejor dicho, cambio de época. ¿Y qué había ocurrido en el siglo XIX? El siglo XIX, que justo es el siglo en el que nace León XIII, y ojo, no solamente había que buscar el referente de León XIV en León XIII. Desde el primer León, desde León Magno, desde León Magno, que enfrenta nada menos que la primera acometida contra la sede del Romano Pontífice, te estoy hablando del siglo V, era el ataque de Atila, el que decía que donde pisabas la tierra, la hierba no volvía a aparecer. Así es. Bueno, es León Magno quien enfrenta la acometida de Atila. Y hay que ver en qué circunstancias. Así que la historia de los León, de los papas León, hay papas que realmente, ni hablar del caso de León X también, que es el que está inmerso en todo el problema de la escisión que implica la crisis del protestantismo luterano, y por ahí nos vamos. Pero vuelvo a León XIII. Un papa que vivió la revolución industrial, por cierto, Danilo. Pero más que eso, Atenógenes, él nace cuando la Revolución Francesa estaba en pleno apogeo. Es decir, el ateísmo de la filosofía liberal, un ateísmo devorador que arrasó con la vida eclesiástica de Europa, Francia, España, dejó realmente una situación de desajuste enorme. Y este Papa, León XIII, reenfoca la posición de la Iglesia en su contexto humano. Y de allí emerge entonces aquella encíclica que marca específicamente un punto de quiebre de la Iglesia, que es la Rerum Novarum. Correcto. Es la que define lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia. Yo diría que más que eso, es la que replantea las relaciones de Iglesia versus el contexto. O sea, la gente la reduce a la definición de la doctrina social. Realmente, cuando tú te lees el Evangelio, tú encuentras la doctrina social de la Iglesia, toda está. Si uno no tuviera tiempo, si la gente no tiene tiempo y quiere saber, bueno, ¿qué es el cristianismo? Así, ¿qué distingue, qué caracteriza el cristianismo? Pues vaya directo a lo que se conoce, lo que tiene dos nombres, el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas. Bueno, allí está la esencia del cristianismo como planteamiento de fe y como práctica religiosa, como praxis religiosa. Pero en el caso específico de León XIII, él replantea las relaciones iglesia-mundo. Parte de ese replanteamiento, parte es la doctrina social, pero hay mucho allí, es muy densa la Rerum Novarum. Bueno, ese punto de quiebre termina desembocando en el Vaticano II, que todavía es un concilio en desarrollo, para volver a utilizar la frase de los periodistas. Es un concilio en desarrollo. Esa noticia en desarrollo. Ahora, sigue siendo noticia en desarrollo, que causó en América Latina, yo diría que de todos los continentes, fue en América Latina en donde la tensión llegó a su máximo con el Vaticano II. Fíjate el parangón que te voy a plantear, Danilo. León XIII, Papa
de la encíclica Rerum Novarum, que fue la que fundó en la práctica la doctrina, lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, publicó esa encíclica porque en ese momento se estaba produciendo la revolución industrial y había una serie de cambios en el entorno económico, ¿no?, que obligaron a la Iglesia a tomar cartas en el asunto y a definir temas básicos alrededor de eso. Y ahora León XIV habla en su primera homilía sobre el tema de la tecnología, porque estamos asistiendo a un cambio León XIII en su era y en su momento fue uno de esos papas, no solo visionario, exacto, por primera vez la Iglesia, que siempre había hablado del hombre, por primera vez se pronuncia sobre el hombre en su entorno laboral, exacto, sobre la necesidad de una jornada laboral humana, y ese fue León III. Sí, no olvidemos que fueron cambios tumultuosos. La revolución industrial, si uno le quiere poner fecha, arranca en el siglo XVIII en Inglaterra, y te genera toda una nueva serie de relaciones socioeconómicas o económicas y sociales. Es un punto de quiebre del desarrollo de la humanidad. Y los grandes pensadores, a Smith, le dan contenido, luego los mismos franceses se convierten en su estandarte político al desarrollar la filosofía liberal, que, como dije, implicó una visión del ateísmo. Así total. Así es. Entonces, es importante ver que León XIII no solamente enfrenta el problema de lo que después, en el contexto eclesiástico, algunos comenzaron a llamar el capitalismo salvaje. No, era enfrentar toda la concepción de reorganización social que se estaba dando desde el siglo XVIII con la Revolución Industrial y que tenía, entre otras cosas, una expresión muy clara en la lucha por la reducción de la jornada laboral y que llevó a la matanza de Chicago, lo cual nos tuvo hace poco precisamente conmemorando el 1 de mayo, que la gente suele decir feliz 1 de mayo, pero no es nada para decir feliz 1 de mayo. Es la conmemoración de una matanza en Chicago para esa época, para la época de León XIII. Entonces, volviendo precisamente a ese punto, llegamos al Vaticano II, que significa un verdadero revolcón. Fue el planteamiento de una iglesia con una visión a largo plazo. O sea, ese proyecto que se incuba con León XIII tiene su clímax en el Vaticano II. Y hay que leerlo, hay que leer qué pasó en esta elección. Hay que leer uno de los documentos del Vaticano II, la Mater Magistra. Hay que entender qué está planteando la Iglesia como proyecto a largo plazo. Estos no son accidentes circunstanciales porque hay un presidente de un país al que se le quiere hacer una relación. No. Estos son proyectos mucho más concebidos de una forma mucho más ordenada, mucho más decantada, que tendrá sus reacomodos, pero que obedecen a un proyecto en desarrollo. En ese contexto del Vaticano II, su segundo director, pongámoslo así, su segundo inspirador, que es Pablo VI, plantea una propuesta, una carta encíclica, que sigue esa línea conductora y que es la Populorum Progressio. Bueno, allí tienes otra fuente de información muy clara sobre esa visión social que la Iglesia ve como su contexto humano. ¿Ok? Fue tal el vendaval del Vaticano II que hay un reajuste con la presencia de Papa Juan Pablo II, de Carlos Boctila, y digámoslo así, hay una especie de frenado sin cambiar de rumbo. Ojo, porque ocurre Puebla. Puebla es un llamado de atención a decir, no, se mantiene el rumbo. Hubo cambio de velocidad, pero se mantuvo el rumbo. Y de allí, el papado de Francisco no solamente fue una reconfirmación del rumbo del Vaticano II, sino que además
hizo una especie de impulso en ese rumbo. La Iglesia toma un impulso y con este Papa, con León XIV, ya estamos asistiendo a la confirmación de que el rumbo se mantiene. ¿Qué caracteriza a León XIV? Pues bien, primero es un hombre de una sólida formación. O sea, imagínate, matemático, filósofo, teólogo, especialista en derecho canónico. Su tesis doctoral es una revisión de la autoridad del prior en el contexto local. O sea, él ya tiene una propuesta sobre cómo se administra la jefatura. Porque un prior es un jefe a una escala conventual, dentro de un contexto, dentro de una diócesis. Bien, además, en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera, está en distintas escalas encargado del aspecto formativo. Es un hombre de línea formativa, ha sido responsabilizado para aspectos formativos y esa fue parte de su carrera como sacerdote en Estados Unidos. Además de eso, en su carrera pastoral no deja duda alguna su formación como miembro de una organización mendicante, siglo XIII. Los agustinos son parte de ese momento, punto de quiebre de la historia. Surgen los franciscanos, los dominicos, los agustinos, que después tienen crisis, ¿eh? Y precisamente es un Papa León el que ordena ese tipo de crisis. Es otro Papa León el que ordena ese tipo de crisis. Interesante el análisis, Danilo, que nos estás haciendo esta mañana y cómo conectas todos los puntos. Y el porqué de llamarse León XIV. Tengo una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder para continuar con tu análisis. No te queremos quitar la inspiración. Ya regresamos. Un plan centenario. Si tú cuentas, un plan de proyecto. Un plan que tiene más de 125 años. Bueno, estamos conversando con Danilo Toro acerca de la escogencia del nuevo Papa y Danilo, pues decíamos que Danilo está viendo la realidad de la Iglesia no desde el terreno, sino a 10.000 pies de altura y nos ha hecho un análisis cómo se conectan los puntos, por lo menos en los últimos 125 años de historia de la Iglesia, entre la escogencia de León XIII y ayer la llegada de León XIV, Danilo. Yo creo que, y solamente tomando en cuenta esos 125 años, porque la Iglesia tiene 2000 años. Sí, exacto. Pero es que te puedes ir mucho más atrás y tú lo hiciste. Exacto, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver la historia de la Iglesia, es una lectura tan rica, es tan docente, además es tan iluminadora. De hecho, así se llama otro de los documentos importantes del Vaticano II, ¿no? Lumen Gentium, luz de las naciones. Es tan iluminadora porque, viéndolo desde el punto de vista académico, te ayuda a entender fenómenos sociales de gran alcance y también fenómenos accidentales, fenómenos particulares. Y ahora, pasado pues ese periodo de reflexión sin cambiar de rumbo, porque Puebla y también el sínodo en Brasil ratificaron el rumbo del Vaticano II. Ratificaron el mundo. Bajaron algunas notas de volumen, porque recuerden que en América Latina pues se habían dado las manifestaciones, ahora se utiliza esa palabra que a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno, es la que está de moda, que es disruptiva. Ocurrieron cosas disruptivas y Juan Pablo II, por ejemplo, aparece en América Latina precisamente en uno de esos cuadros de contención de esa disrupción. Uno de esos cuadros inolvidables, ¿no? Ver a un papa llamándole la atención públicamente a un sacerdote, nada menos que a un sacerdote de vida contemplativa. Así es. Porque si no me equivoco, Ernesto Cardenal era de la Trapa, era trapense. Para quien quiera saber, para quien quiera saber lo que es una vida dura, ese es el tope de una vida dura. Y aparece Juan Pablo II haciéndole ese llamado de atención públicamente a un hombre de posiciones ideológicas que le dobla la rodilla
y asume con un gesto de obediencia total esa actitud correctiva de Juan Pablo II. Pero pasando Juan Pablo II, entonces viene un punto interesante, que es el que representa el Papa Ratzinger. El Papa Ratzinger es un viento de ortodoxia ajustado a los tiempos de cambio que ya la Iglesia había marcado desde León XIII y cuyo planteamiento doctrinal más profundo queda enmarcado en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II. Entonces, este Papa, entendiendo la magnitud de los cambios que se están gestando hoy día con todo lo que es tecnología, todo lo que es el desajuste político que se está dando, y en el contexto de crisis internas que estaba viviendo la Iglesia por denuncias de graves faltas, sabe mantener las condiciones institucionales para abrirle camino a un nuevo, digámoslo así, a un nuevo restaurador, que ese es el papel de Francisco, ¿no? Cuando uno lee la historia de Francisco de Asisi, el llamado de él está, hey, repara mi iglesia. Él justifica su posición, su actitud y la fundación de su orden, la franciscana, orden mendicante del siglo XIII, al igual que los dominicos, al igual que los agustinos, al que pertenece este Papa, a toda una restauración que se plantea desde adentro de la iglesia. Entonces, este Papa, Bergoglio, inicia eso, no le niega fuego a ningún tema tabú, ninguno, todos los afrontó. Es decir, replanteó el perfil de comunicación de la iglesia, perfil que había llevado a su máximo con Juan Pablo II. Fue un papa tirado hacia afuera. Así es que lo que tenemos aquí enfrente es la decisión, desde el punto de vista teológico, por inspiración divina, de escoger a un individuo para su momento. Y como dije, es un individuo además dotado de una enorme experiencia de la combinación de una pastoral, es nada menos que un misionero que quiso ir a un lugar de América Latina, que acogió como propio, peruano. Y que se nacionalizó. Exacto. O sea, mira qué tan propio lo acogió que terminó nacionalizando. Y en su discurso de presentación hizo un llamado al pueblo peruano, a Chiclayo. Y parte de la ignorancia, ¿no? Algunos medios comenzaron a discutir, ay, que fíjate que prefirió hablar en español y todo lo hizo en inglés. Tenía que hacerlo en español por una sencilla razón. Su último cargo como prelado pastoral había sido el de obispo de una diócesis del Perú. Y él le habló, escuche, lo que pasa es que la gente no escucha. A esa diócesis. Él le habló a los miembros de su diócesis. A esa diócesis. Por lo tanto, les habló de su idioma. Claro. Él le habló a los miembros de su diócesis. Él había trabajado en esa diócesis. No, o sea, hubiera sido una grosería que a los miembros de su diócesis le hubiera hablado en otro idioma. Así que él pide excusa para hablarle a los miembros de su diócesis porque era el referente pastoral que él tenía más cercano. Pero ¿qué ocurre entre su estancia en el Perú y su llegada a la cátedra de Pedro? Pues bien, este Papa en una carrera impresionante ocupa una impresionante cantidad, es miembro de una impresionante cantidad de dicasterios. Los dicasterios son una especie como de departamentos o de organizaciones de la curia romana. Y yo diría que en una visión de preparación de un pupilo, el Papa Bergoglio lo lleva de la mano cerca de él. Así es. Termina acompañándolo en sus viajes y lo pasa, porque en la categoría de cardenal hay cardenales diáconos, hay cardenales presbíteros y hay cardenales obispos, porque ellos trabajan en la curia romana también. Bueno, a él lo llevan rápidamente de cardenal diácono a cardenal obispo. En menos de 2 años. Es un hombre que recorre toda la estructura y participa de manera impresionante en el sínodo, que es la herencia de fondo del Papa Bergoglio, del Papa Francisco. Y yo siempre decía, si algo tiene que salir de este sínodo es una línea con respecto al sínodo.
Y es allí el punto clave. Este es un papa que va a orientarse porque trabajó, se involucró en el trabajo del sínodo de una manera especial. Danilo, muchas gracias. Realmente pues hemos podido contar con tu análisis muy profundo acerca del por qué el cónclave llegó a escoger a León XIV. ¿Por qué tenemos en la cuarta votación? Así es. Listo. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta el lunes.